Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos ven por aquí, por su canal? Sigamos con Jesús. Como siempre, le damos gracias primeramente a Dios, después a ustedes. Y en el día de hoy vamos a darle continuidad a lo que es el estudio del libro de los Hechos, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la elección de 7 diáconos que la iglesia primitiva, pues vemos cómo comienzan cómo se eligen esos 7 diáconos. Estuvimos hablando en el estudio anterior acerca de Pedro y de Juan, donde son perseguidos, hacían muchas señales y prodigios, pero ahora ellos, que después que lo azotan, le dicen que no hablen en el nombre de Jesús, pero ellos realmente no hacen caso y siguen lo que es predicando el Evangelio de Cristo. Dicen que todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos hermanos pues realmente seguían a pesar de que lo habían, ¿verdad?, azotado. Pero entonces aquí ellos están predicando y sucede algo que yo quiero que en el día de hoy pongamos mucha atención, porque aquí hay muchas enseñanzas. Vamos a Hechos 6, Hechos 6:1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué pasa? Aquí se está predicando el evangelio, aquí se está llevando casa por casa, pero entonces hay quienes están murmurando de que se están dejando aquellas cosas que eran materiales, desatendiendo la distribución diaria. Pero no se está mirando que se está llevando la palabra del Señor. Entonces los hebreos eran nativos de Palestina y hablaban su idioma o arameo en lugar de griego. Los griegos eran helenistas, o sea, eran judíos nativos del mundo greco, romano, y hablaban griego. Y había inconveniente en las reparticiones de los alimentos. Usted puede ver a Hechos 2, 41, 47, a Hechos 9, 29, a Hechos 11, 20, a Hechos 4, 35. Entonces había una murmuración, como le estoy diciendo, de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, no me están atendiendo, no le están dando los alimentos a la viuda. Entonces, mire, Palestina es el nombre que los griegos le dieron a la tierra de los filisteos. Desde el principio, los filisteos y judíos se enfrentaron por las mismas tierras. Hay muchos pasajes de la Biblia dedicados a describir esta lucha. Pero hay una lucha famosa y es la de David, que era judío, y Goliat, jefe de los filisteos. A pesar de haber tenido la presencia y el poder del Espíritu Santo, no garantizó que ellos tuvieran inconvenientes en su vida diaria. A menudo es necesario que los cristianos discutan su diferencia e imploren soluciones sabias a Dios. A pesar de ser cristiano, vamos a tener problemas con la alimentación, con una enfermedad, con aquello, con lo otro, porque eso no es nosotros estamos llamados, ¿verdad?, el Señor a darnos la salvación, pero inconveniente vamos a tener. Recordemos que la misma palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, a pesar de haber tenido la presencia y el poder del Espíritu Santo, estos hermanos, eso no garantizó que ellos no tuvieran inconvenientes en su vida diaria. A menudo es necesario que nosotros tengamos también esto y discutamos nuestra diferencia y le pidamos a Dios soluciones. Ahora bien, ellos tuvieron ese problema, pero entonces estos hermanos ahora, vamos a ver qué va a pasar. Entonces dice el verso 2 del 6, por eso digo que vamos a poner mucha atención, dice el verso 2, entonces los 12
convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en la mesa. Entonces, ¿quiénes convocan a la reunión? Los 12. ¿Cuáles 12? Los 12 apóstoles. Para que usted vea la autoridad que hay aquí, que ellos convocan a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. O sea, no es justo que dejemos de predicar el evangelio para ir a atender a una viuda, para ir a esto, porque estamos muy atareados. ¿Qué quieren decir ellos con esto? Primero, yo puedo ver aquí que dice: no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles reconocieron la prioridad de ¿qué? De la palabra de Dios, que está por encima de todo. No es justo que dejemos esto para hacer aquello. No es justo que usted y yo tengamos que dejar de congregarnos porque mi tía va para la playa y yo tengo que acompañarla. No es justo que yo me deje de congregar porque viene un primo mío y yo no pude decirle que ese día, ese domingo, yo me voy a congregar. Entonces, ¿a qué le dieron prioridad los apóstoles aquí? A la palabra del Señor. ¿A qué debemos darle nosotros aquí prioridad? A la palabra del Señor. Entonces, los apóstoles reconocieron sus prioridades y no era conveniente servir a la mesa. Entonces, después las necesidades materiales. Esto es lo que yo puedo ver aquí. Entonces el verso 2, que ya hemos leído, entonces me dice el verso 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces los apóstoles le dicen a ellos: reúnanse entre ustedes, busquen a 7 personas llenos del Espíritu Santo, o sea, personas de Dios, personas que están sirviéndole a Dios, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Para que a quienes encarguemos de este trabajo. El crecimiento de la iglesia necesita organización y delegación de responsabilidades. Esto es lo que los apóstoles han hecho. Por nosotros no es justo que estemos haciendo aquello cuando estamos predicando la palabra. Entonces dice, el liderazgo en la iglesia debe estar lleno del Espíritu Santo. O sea, su palabra y sabiduría. Cuando habla de estar lleno del Espíritu Santo, es de estar lleno de la palabra del Señor. Porque aquí nos habla Dios, aquí no habla el Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos da la perspectiva de Dios. La sabiduría concierne al aspecto práctico de resolver un problema. La sabiduría me dice que yo tengo que resolver un problema, ¿verdad? Muchos especialistas consideran a los 7 discípulos como los diáconos, como los primeros diáconos electos, aunque el término no aparece en este pasaje. Usted puede ver a Juan 21:23, a Hechos 1:15. Entonces dice el verso 4, que busquemos, ¿verdad? Varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice el 4, y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en que en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces buscamos a esta persona, pero nosotros vamos a mantenerlo en el ministerio de la palabra y en la oración. Es bueno entender que debe ser siempre la primera prioridad para el liderazgo en la iglesia. Esto no quiere decir que el ministerio de la benevolencia está a un nivel más bajo. Todo cuestión de las responsabilidades que asigna Dios, Romanos 12:4-8. Y estas personas, estos apóstoles, necesitan un ayudante para esto. Ahora dice el verso 5, agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué pasó aquí? Que entonces ellos eligieron a Esteban, a Nicolás, entonces a todo esto, a 7 personas, ¿para qué? Para que ayudaran en lo que hacer, ¿verdad? Pero ¿quiénes lo eligen? Lo eligen aquellas personas que los apóstoles, como decía, que como había
había este problema, entonces los apóstoles dicen, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7. Entonces ellos mismos buscaron 7 personas para que puedan ayudar a los apóstoles. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué podemos ver, entender? Que aquí no hay alguien que se hace llamar pastor, que buscan una persona. No, yo pongo a fulano para que sea el que me ayude, o yo pongo a este. No, sino que la iglesia buscó a estos hombres idóneos. Pero en el día de hoy, mayormente, los pastores, llamados pastores, eligen a la persona que ellos quieren que le ayuden en su ministerio. Pero aquí vemos cómo la misma iglesia buscó a 7 personas para que puedan ayudar a los apóstoles. Entonces, los 7 tienen nombres griegos, lo que sugiere que eran judíos helenistas, o sea, personas dedicadas al estudio de la lengua, literatura o cultura griega. También personas que, siendo de religión judía, hablaban el griego y seguían la costumbre griega en la diáspora. Ahora dice el verso 5, si seguimos diciendo, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Por qué prosélito? Prosélito no es más que un convertido al judaísmo y de ahí al cristianismo. Antioquía era la ciudad de Siria donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Usted puede ver a Hechos 11:26. Dice el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles. O sea, la iglesia escoge a 7 personas y lo presentan a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora, ¿quiénes les ponen las manos, le imponen las manos a estas personas que buscan? Los apóstoles. Y aquí vamos entonces a explicar la imposición de manos. La imposición de manos se usaba en el Antiguo Testamento para el sacrificio. Podemos ver a Levítico 3:1, 2, 8 y 13. Pero también se usaba la bendición, Génesis 48:14, el juicio, Levítico 24:14, la consagración, Levítico 8:14 y número 8:12. Aquí, mis queridos hermanos y amigos, aquí la imposición de mano significa comisionar para el servicio y reconocer, o sea, y dar una autoridad, o sea, transferir responsabilidades. Y también indica un reconocimiento de identificación mutua y compañerismo con aquellos comisionados para el servicio. Hechos 13:3, primera de Timoteo 4:14. Una cosa es bueno explicar. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? El don del Espíritu Santo allá en Hechos 2, ¿verdad? El día de Pentecostés. Entonces los apóstoles tenían eso para poder hacer milagros, para poder hacer tantos prodigios, poder hacer tantas cosas. Entonces solamente ellos podían hacerlo. Y a quien ellos le impusieran la mano. Por eso ellos le imponen la mano a estos 7 para que empiecen a hacer también cosas, a ayudar a la iglesia. Entonces los apóstoles quienes le imponen las manos a estos 7. Pero hoy en día hay quienes dicen que hacen milagros y hacen cosas. Entonces, ¿quién te impuso la mano? ¿O tú eres apóstol? Realmente, ya los apóstoles, ya no hay milagro, no hay nada de este tipo de cosas, porque era en el primer siglo que fue dado a los apóstoles y a quien ellos le impusieron la mano. Entonces ya los apóstoles murieron, ya murieron a esos 7, ya no hay quienes hagan ese tipo de cosas, porque eso era para los apóstoles. Y aquí ellos le imponen la mano, y la imposición de mano significa comisionar para el servicio y dar autoridad, transferir responsabilidad, y también indica un reconocimiento de identificación mutua y compañerismo con aquellos comisionados para el servicio. Como hemos dicho, usted puede ver a Hechos 13:3, primera de Timoteo 4:14. Realmente vemos también aquí el verso 7, donde nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Al pasar todo esto, la iglesia continuaba creciendo. Los sacerdotes también obedecían a la fe. Hechos 12:24, Hechos 19:20, Hechos 13:8, Hechos 14:22.
Gálatas 1:23, Gálatas 6:10. Estos sacerdotes posiblemente escucharon el Evangelio por medio de los apóstoles y los creyentes que se reunían en el pórtico de Salomón, localizado en el este del templo. Hechos 5:12. Este es el primero de 6 reportes que progresivamente aparecen en el libro de los Hechos. Realmente, por eso decíamos que teníamos que poner mucha atención aquí en el día de hoy, por esto de la imposición de manos, que comienza diciendo que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Esto fue lo que provocó que entonces los apóstoles le dijeran que tenían que buscar entre ellos 7 varones llenos del Espíritu Santo, y buscan entonces ¿a quién? Buscan a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí vimos lo que es en el día de hoy, lo que es la elección de los 7 diáconos, pero ahora vamos a ver el arresto de Esteban, porque esto continúa. Ahora vamos a ver de estos 7 que han sido escogidos por la iglesia, se le impuso la mano. Ahora vamos a ver qué pasa con Esteban. Vamos a dejarlo hasta aquí. Le damos gracias por su sintonía, por estar con nosotros ahí. Y recordándole siempre, hay que escudriñar, hay que leer la Biblia. No solamente es lo que yo estoy diciendo. Usted tiene discernimiento, pídale a Dios. Usted puede leer ahí, estudiar y ver claramente esto de la imposición de manos, a quiénes y quién era lo que podían hacerlo, y si en el día de hoy se puede, que vemos que no, porque esto era algo que solamente tenían los apóstoles y a quien ellos le imponían la mano. Vamos a dejarlos aquí, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a dejarlo en lo que es Hechos 6:8. Mañana vamos a ver acerca del arresto de Esteban. Señores, gracias por su sintonía. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.